¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos una vez más a Perípatos. Es su anfitrión y creador del podcast, Sebastián Cova. Este es el primer e introductorio podcast en esta nueva plataforma dedicada únicamente a audio. Empezaré con Anchor FM, desde aquí repartiré a las demás plataformas de podcast. Como recordarán, este podcast había sido creado originalmente a finales de 2017. En concreto, la primera edición salió estrenada el 1 de noviembre de 2017 y la última en la última semana de abril de 2018 estuvieron saliendo publicados por YouTube. Y dejé de grabarlos porque, primero que nada, me quedé sin carro y dejé de dar clase en la UCAP. Entonces yo grababa esos podcasts en el estudio de radio de la UCAP. Se me hacía muy difícil el acceso, viajar hasta allá, garantizar un invitado sin carro. No imposible, pero sí muy complicado. La línea 2 del metro está en el peor de los estados. Entonces dejé de ir para la UCAP. Y luego también, y este es uno de los principales motivos, porque el canal de YouTube Perípatos yo lo había concebido como un proyecto bastante ambicioso audiovisualmente. No pretendía ser simple y llanamente para podcast, ese pretendía ser uno nada más de sus de los formatos. Pero bueno, vamos a decirlo de frente, una de las cosas que yo quisiera hacer con ese canal es algo muy parecido a lo que el canal americano Vox o TED hace, es decir, un canal de divulgación de conocimiento en diferentes áreas, con diferentes colaboradores, bastante exhaustivo. Bueno, esos podcasts que fueron publicados, por supuesto, eso tiene un costo muy elevado, eso requiere una cantidad de especialistas y de conocimientos de expertos para poder hacer esas producciones audiovisuales que estaban lejos de mi capacidad para el momento y ni hablar de la actual. De todas maneras, esos podcasts que estaban ya publicados en el canal de YouTube, los voy a volver a publicar en esta nueva plataforma, en este nuevo formato. No solamente los podcasts que ya había publicado, por supuesto, sino voy a publicar nuevos. Los viejos los voy a publicar crudos, sin editar. Primero que nada porque cuando los edito, parece mentira, suben de peso, se vuelven más pesados en megas. Y dado que yo no tengo conexión de internet en mi casa desde agosto del año 2018, pues eso me complica más poder subirlos. O sea, tengo que buscarme una conexión a internet ajena y eso es incómodo porque la velocidad de subida en Venezuela cuando es buena es de 1 mega. Entonces, si tengo que subir 140 megabytes en vez de 60, pues tengo que pasar más horas a la intemperie robándome un wifi a algún vecino y no es ni práctico ni ético. Entonces, bueno, los voy a dejar crudos. Eso implicará que van a escuchar a veces lo que hablábamos entre grabación y grabación, pero en la mayoría de los casos lo que se habla en esos espacios es tan interesante como lo que se hablaba cuando estábamos, entre comillas, al aire. Entonces no va a haber problemas. Este primer podcast quería, sin embargo, dedicarlo es a por qué yo llamo este proyecto Perípatos, por qué yo escogí ese nombre para el canal de YouTube y por qué decidí mantener dicho nombre para este podcast ahora ya en pleno formato podcast. ¿Por qué Perípatos? ¿Por qué un nombre tan raro? Porque eso es algo que suena tan chistoso, como si estuviese hablando de un animal, del ave, ¿no? Del ave acuática, lacustre. ¿Por qué le escogí un nombre tan raro? Lo primero que debo decir es que no estoy seguro de que la pronunciación correcta sea perípatos o peripatos. Creo que es perípatos. La palabra es griega, es de la antigüedad griega, o sea, es griega antigua, no griega moderna. El griego moderno solo se parece en un 30% al griego antiguo, aunque utilicen básicamente las mismas letras. Pero lo que el verdadero motivo por el cual yo escogí este nombre es porque Perípatos es como era conocido por los contemporáneos la escuela de Aristóteles en Atenas. Muy probablemente los que de ustedes estén muy bien educados me podrán querer corregir diciendo que no es cierto, que el nombre de la escuela de Atenas era Liceo y que por eso se llaman en Francia y a partir de Francia en Venezuela se llaman liceo a las instituciones de educación media y diversificada.
donde se forman los jóvenes para salir a trabajar al mundo laboral antes de entrar a la universidad. Eso es solo parcialmente cierto. Me explico. Liceo era la colina, una de las colinas que quedaba en el Ática. El Ática era la península griega donde quedaba y queda todavía hoy la ciudad de Atenas. En la actualidad, la ciudad de Atenas abarca casi completamente la península del Ática. En la antigüedad, la propiamente ciudad de Atenas, es decir, lo que estaba poblado solamente era una porción muy pequeña, más o menos el 70 u 80% del territorio eran espacios abiertos, campos cultivados o áreas no trabajadas, rurales. Había una serie de pequeñas poblaciones, pero dentro del área amurallada de la Asti, que era la ciudad propiamente de Atenas, había varias colinas. La colina más famosa, que es la que es hoy una atracción turística, era la Acrópolis, que quiere decir la ciudad amurallada elevada. Pero una de las colinas muy cercana a la Acrópolis era el Liceo. En el Liceo había un gimnasio que se llama así, gimnasio. Nuestra palabra moderna gimnasio viene del griego antiguo gimnasios. En ese gimnasio, no se lo imaginen como un gimnasio moderno, era más bien una especie de espacio público abierto donde había para correr, para hacer ejercicio. Una cosa parecida a lo que en Venezuela hoy en día llamamos un polideportivo, un complejo polideportivo o una serie de canchas. Ahí funcionaba en el siglo, a finales del siglo sexto y principios del siglo quinto, ahí se reunía originalmente la asamblea, la eclesía de ciudadanos atenienses, hasta que luego la mudaron para un sitio mucho más cómodo y amplio llamada Nix, que era el espacio donde se convocaba la asamblea. Mucha gente cree usualmente que los griegos se reunían en el ágora, que era el espacio central público. Eso no es cierto. Se reunían en un complejo dedicado y construido exclusivamente para eso. Pero volviendo al gimnasio, en ese gimnasio, donde en un momento, a los inicios de la democracia, se reunía la asamblea, quedó luego como un exclusivo espacio para deportes, para ejercicio, y ahí había un pasillo de columnas que sostenían un techo en el que yo me imagino que habría varios locales comerciales. Imagínense hoy los estadios americanos que tienen prácticamente unas ferias de comida adentro, una cosa así, pero por supuesto a escala antigua debe haber sido el gimnasio, ¿no? Tenía este espacio de columnas. Ese espacio de columnas, esas columnatas se dice peripatoi. Por tanto, todo el espacio cubierto donde la gente paseaba y se dedicaba a conversar antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, se llamaba perípatos. Como Aristóteles no era oriundo de Atenas, sino que había llegado de afuera, él era oriundo de Estagira, en el norte, en Macedonia, una región que los griegos de la época consideraban semibárbara. Difícilmente, o sea, los llamaban griegos porque hablaban griego, pero de resto para los griegos del sur eran prácticamente bárbaros. Eh, Aristóteles, al no ser ciudadano, no tenía la potestad legal de poseer un local propio, como había sido el espacio donde estaba instalada la escuela de Platón, que por quedar cercana a un bosque sagrado, consagrado a un héroe local semi legendario llamado Academo, esa escuela de Platón pasó a ser llamada la Academia, pero era una sede propia. Aristóteles fue durante 20 años estudiante de la Academia, estudiante de Platón. Luego, después de la muerte de Platón en el 348, 347, Aristóteles se va, termina volviendo a Macedonia, se convierte en preceptor, es decir, en tutor, pues en maestro particular del joven príncipe hijo del rey Filipo de Macedonia, su hijo, el famoso Alejandro, el grande, Alejandro Magno. Y después de que Alejandro hereda el trono de su padre y se dedica a la aventura de conquistar el imperio persa, deja a un eh, gobernador para toda Macedonia y Grecia, llamado Antípater, que en buena medida pasaba parte del tiempo a veces en Atenas, porque bueno, era una de las ciudades más importantes. Entonces, con el auspicio de Antípater, por haber sido el profesor de Alejandro, Aristóteles decide volver a Atenas y funda ahí su escuela. Escuela que la funda en el gimnasio. Simplemente eran reuniones abiertas en un espacio público, en ese espacio público llamado Perípatos,
en el gimnasio que quedaba en la colina Liceo. Entonces, los contemporáneos, cuando se referían a las clases de Aristóteles, al grupo de intelectuales que se reunían en el Perípatos, simple y llanamente los llamaban así, los del Perípatos, los Perípatos, y terminó pasando a la historia con el famoso nombre de los peripatéticos. Una versión legendaria da a entender que esta escuela se llamaba así porque Aristóteles daba las clases paseando, caminando. Eso no es cierto. La versión oficial, en lo que están de acuerdo los historiadores, es en esta versión que les acabo de contar. Lo que pasa es que la confusión puede derivar de que al cabo del tiempo se volvió muy común que cuando la gente paseaba por uno de estos pasillos recubiertos, que por cierto en Atenas había varios pasillos cubiertos, que entonces recibían el nombre común de perípatos. Entonces la conversación que se tenía en esos espacios donde la gente caminaba terminaba siendo llamada también así, peripatets, peripatoi. Entonces, bueno, la palabra de pasear, de conversar mientras se pasea, también terminó siendo peripatético. De ahí puede derivar la confusión. Ahora bien, ¿por qué este intelectualismo intenso? ¿Por qué quiere llamar a este podcast Perípatos? ¿Por qué irme tan lejos? ¿Por qué no ponerle eh, liceo? ¿Por qué no ponerle el aristotélico o lo que sea? O ponerle un nombre más común, cultura y modernidad, lo que sea. ¿Por qué no ponerle el podcast de Sebastián Cova y ya? ¿Por qué Perípatos? Bueno, porque soy un gran admirador de Aristóteles. Es definitivamente uno de los dos principales, o tres, dependiendo si incluimos a Sócrates. Los, los tres más grandes y famosos filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno maestro del siguiente, eh, son los pilares del pensamiento occidental y por tanto son claves, son la piedra angular sobre la que se basa todo lo que se ha construido y dicho después. Hay un pensador alemán, un exégeta de Platón, creo que es del siglo XIX o del principios del XX, me disculpan que no recuerdo el nombre, nunca me lo he podido aprender, que llegó a decir que toda la filosofía occidental es Platón y notas al pie comentando a Platón, empezando por el mismo Aristóteles. Bueno, es evidentemente es el origen del pensamiento occidental, pero además en el caso concreto de Platón, perdón, de Aristóteles, yo estoy convencido de que es o sea, definitivamente es la escuela en la que yo me hubiese inscrito de haber tenido la oportunidad de vivir en Atenas y me hubiese inscrito en la academia, que por cierto era donde iban la mayoría de los atenienses y ricos. Y era la más famosa y popular, la Academia de Platón. Pero muy probablemente yo me hubiese inscrito es en el Perípatos de Aristóteles, porque va definitivamente más con mi manera de aproximarme al mundo y lo que yo considero que es el origen del conocimiento. Si revisamos las teorías del origen del conocimiento, van a ver que por lo general hay un debate eterno que se remite a la antigüedad entre si el conocimiento deriva de la experiencia o la experiencia lo único que hace es estimular, vamos a decir así, a la mente, a las ideas, y las ideas son el único y verdadero conocimiento. En la historiografía clásica, en el debate clásico, se suele decir que el máximo exponente de este principio de que son las ideas, la razón es el origen del conocimiento, eh, escuela de pensamiento que ha sido llamado racionalista o idealista, se suele poner como a su gran y primer fundador a Platón. Mientras que en la acera opuesta, los que consideran que no, que todo conocimiento solo deriva y puede derivar de la experiencia, que la mente, que la razón es una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco, y que solo podemos aprender aquello que hayamos experimentado a través de los sentidos, es decir, de la vista, del olfato, del tacto, del oído, aquello que conocemos a través de los órganos sensoriales, es solo así que podemos derivar conocimiento. Algunos autores suelen decir que el origen de esta concepción es Aristóteles. En realidad va un poco más atrás de Aristóteles. En realidad esa idea quienes primero la presentan son los sofistas, contra quienes Platón es considerado una reacción. O sea, y no es una interpretación a la ligera, es cierto. O sea, uno lee la obra de Platón y casi todo lo que Platón dice es una reacción contra los sofistas a los cuales él conoció de joven. Entonces Aristóteles estaría repitiendo la tradición
de los sofistas, en parte sí, pero en parte no. Aristóteles, como les decía al principio, y casi todos los que están oyendo muy seguramente saben, Aristóteles fue alumno de Platón durante 20 años, entró a estudiar a la academia a los 17 años de edad y solo se salió de ahí cuando Platón se murió 20 años después. Aristóteles estaba, por tanto, y además dicen los biógrafos contemporáneos que, o bueno, los más cercanos a la época, que Aristóteles era un excelente alumno de Platón. Platón lo consideraba uno de sus mejores estudiantes, es decir, era uno de los más fieles seguidores de las teorías platónicas. Y sin embargo, después pasa la historia como la reacción antiplatónica. Lo cierto es que la influencia de Platón en Aristóteles fue muy grande y por tanto hay teóricos como Johannes Hessen, un filósofo alemán cristiano de principios de toda la primera mitad del siglo XX, que en 1926 publica un libro, Teoría del Conocimiento, donde dice que más bien Aristóteles es una de las primeras síntesis entre la teoría racionalista y la teoría empírica. La palabra empírica es aquella que se utiliza para referirse a toda esta escuela de pensamiento que sostiene que el único verdadero conocimiento es de aquello que podemos experimentar, de ahí el nombre. Empírico y experiencia tienen la misma raíz griega, que es empiroi. Pues bien, según Hessen, Aristóteles es uno de los primeros que intenta sintetizar y lo ubica en la escuela de los intelectualistas, que son aquellos que sostienen que sí, que el conocimiento deriva primero de la experiencia, pero una vez que la mente, pues la inteligencia, reflexiona sobre lo que la experiencia está incorporando al interior, saca de ahí unos conceptos y establece unas definiciones de apelación universal. Por tanto, esos nuevos conceptos ahora tienen una vida propia con independencia de la experiencia. Por tanto, aunque se inclina a pensar que no hay conocimiento si no hay primero experiencia, termina después haciendo una síntesis reconociendo que hay un concepto que deriva primero que nada antes de la experiencia, pero que luego tiene vida propia. Ese es entonces una de las primeras síntesis. Luego Hesse sostiene que está luego la propuesta por Kant, que es la que él suscribe, que dice que aunque uno emane información de la experiencia, hay unos conceptos preestablecidos ya en la razón que son luego los que terminan interactuando con la información de la experiencia y produciendo conocimiento. Yo me inclino más a pensar que la cosa es como efectivamente sostenía Aristóteles. Y como Aristóteles es en todo caso el gran primer exponente de esta teoría, entonces yo quise en su honor llamar a este mm, proyecto, que por ahora solo será podcast, pero que espero que abarque mucho más algún día, y de eso vamos a hablar al final, eh, lo quise llamar en honor a su escuela, a Perípatos. Y bueno, ese es básicamente el origen del nombre. Ahora bien, aunque suscribo más a Platón que suscribo, perdón, más a Aristóteles que a Platón, no quiere decir de todo que yo esté en contra de Platón. Platón en muchos aspectos no es de mi agrado. Platón es profundamente aristocrático y aristocratizante, no valoraba en nada la democracia, a diferencia mía, consideraba que la democracia era el reino de la doxa, es decir, el reino de la opinión. Pero hay algo de la teoría del conocimiento de Platón que a mí me agrada bastante y que voy a rescatar para este proyecto y que ya es lo único que estuvo presente cuando este experimento solo estuvo saliendo por YouTube, que es, Platón era de la consideración de que el conocimiento alcanzaba su mayor grado de plenitud siempre y cuando las ideas estaban siendo debatidas. Esto muy probablemente deriva de su experiencia de haber sido uno de los tantos seguidores, que es la palabra más adecuada más que alumno, uno de los seguidores de Sócrates y uno de los más jóvenes en el momento de mayor fama de Sócrates, por cierto, era un muchachito. Sócrates era famoso porque ponía todo el tiempo en duda lo que los demás trataban de asegurar. Sócrates aprendió esto de los sofistas, que fue lo que llegaron a enseñar a Atenas, ¿no? Ya después, en el futuro, dedicaremos
Trataré de dedicar algún podcast a hablar directamente de las escuelas de pensamiento griega. Pero por ahora solo quiero quedarme con esto. Eh, Muy probablemente debido a la experiencia de haber sido seguidor de Sócrates, Platón llegó a la conclusión de que el conocimiento era más, uno estaba en la mayor capacidad de alcanzar conocimiento siempre y cuando uno esté debatiendo las ideas que se estén debatiendo en ese momento. Que cuando uno las ponía por escrito en un tratado, ya mataba el debate y por tanto disminuía la capacidad de alcanzar ese conocimiento. Esta es la teoría de por qué se cree que entonces Platón escribía sus tratados a manera de diálogo, para tratar de recrear en un formato que de por sí ya está matando la posibilidad de conocimiento, que es poner por escrito algo, tratar de recrear lo más posible ese ejercicio que según él, de acuerdo a su experiencia, valga acotar, era lo que más acercaba la posibilidad de alcanzar conocimiento. Y eso es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Definitivamente cuando se debaten ideas, en mi experiencia personal, es increíble cómo debatiendo algo podemos llegar, puedo sentirme más satisfecho con que definitivamente hay algo eh, más de lo que a mí se me había ocurrido pensar. Evidentemente mi cerebro no es todopoderoso, no soy capaz de aprender todas las cosas, de aprender con H intercalada todas las cosas posibles vinculadas con un fenómeno, y cuando debato con alguien, ese alguien aporta, pero además me siembra a mí la duda, que es muy importante para poder generar conocimiento, es siempre mantener la duda, es decir, siempre quemar los ídolos, nunca estar convencido de que lo que hemos concluido después de una investigación es efectivamente toda la explicación de por qué un fenómeno es como es. O sea, siempre hay que tener dudas, incluso las más básicas. Y cuando debatimos, a mí en particular me pasa, no soy de esos autoconvencidos, pero yo cuando debato con alguien me aparecen dudas que nunca se me habían ocurrido y después quedo horas y hasta días y a veces semanas, incluso meses después debatiéndome algo yo al interior gracias a esa experiencia del debate. Entonces, este podcast, en honor a esa tradición platónica, no solamente van a ser programas donde, como este primero, yo voy a echar un cuento yo solo para hablar de algo, sino que también voy a traer invitados para debatir con ellos. Eso va a estar limitado, es por mi acceso a un estudio. Ahorita estoy grabando esto con el teléfono en una de las bibliotecas de mi casa, lo más insonorizado posible. Me levanté temprano para poder garantizar que no haya sonidos extras. Si lo grabo de noche, el sonido de los sapos es infernalmente alto, no importa cuántas ventanas cierre. Hay mucha gente ahorita viviendo en mi casa, así que bueno, por ahora grabaré en mi casa. Tengo que ver cómo queda esto después de terminarlo. Em, pero cuando tenga acceso a un estudio de radio voy a traer bastantes invitados y esa es la idea. ¿Para hablar de qué? Para debatir temas de historia, de filosofía, de política, de sociedad, pero también como hacía Aristóteles, cuya escuela trató de abarcar todas las formas de conocimiento posible. Aristóteles no solamente escribió de filosofía, filosofía primera, como la llamaba él, que luego pasó a la historia con el nombre de metafísica. Aristóteles también intentó estudiar temas de lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Buscó clasificar los animales, hizo una compilación de 158 constituciones de las polis más importantes e influyentes del mundo en el que él vivía, de la cual hoy en día solo se conserva una, que estuvo durante siglos perdida, y se encontró la de Atenas a finales del siglo XIX. Em, Eso es uno de sus trabajos más famosos, pero también escribió sobre, como les decía, sobre animales, sobre el cuerpo humano, sobre, trató de elaborar algunas teorías sobre las leyes de la física. Por supuesto, casi todos sus trabajos de ciencias naturales hoy en día lucen muy desactualizados por desacertados. Pero lo cierto es que tuvo el interés de estudiar eso, que no era así el caso de la academia de Platón. En Platón básicamente era una escuela para reflexionar filosóficamente. Si bien eso no faltó en la escuela de Aristóteles buscó hablar de todos los temas posibles, incluso habló de la retórica y de la poesía en unos trabajos influyentes. Toda esta teoría moderna de que las películas, por ejemplo, se cuentan en tres actos
Eso deriva originalmente es de Aristóteles. Entonces, bueno, así como Aristóteles abarcó desde el teatro de su época hasta las reflexiones filosóficas más profundas, pasando por temas de la física, de lo que hoy en día sería la física y la biología, pues igual voy a hacer el esfuerzo porque este podcast también se dedique a hablar de esos temas, de ciencias naturales, de, por ejemplo, si les adelanto un poquitico lo que tengo preparado, lo que ya estoy estudiando para los siguientes podcasts, hay un tema sobre historia de Venezuela, sobre la independencia, cuándo fue realmente que se independizó Venezuela y por qué Venezuela decidió, o por qué los caraqueños decidieron independizar, un grupo de caraqueños decidió independizar a toda Venezuela, qué fue realmente el 19 de abril, es lo que creemos que fue. También estoy preparando unos podcasts sobre, polémicos, sobre el conflicto árabe-israelí, o mejor dicho, palestino-hebreo en Israel. Ese, por supuesto, hay que hilar muy fino para evitar herir susceptibilidades, lo cual, sin embargo, va a pasar de todas formas, no importa lo que yo diga ahí. Y también estoy preparando unos podcasts. Cuando digo preparando es que estoy sacando bibliografía, que tengo bastante al respecto, para informarme lo mejor posible. Por supuesto, siempre estaré abierto a sus comentarios correctivos para incorporarlos en podcasts subsiguientes. Estoy preparando el último tema que estoy preparando es sobre evolución y genética, para hablar un poco de todo. Y finalmente, como se podrán imaginar, esto quita tiempo y aunque ahorita lo estoy grabando con mi teléfono en mi casa y estoy haciendo un podcast porque justamente es lo que menos recursos requiere, pues yo tengo que vivir de algo. Y además que yo quisiera hacer este proyecto, volver a YouTube y hacer este proyecto como yo lo concebí en un primer momento y que me frustró mucho no poder realizar. Entonces quería decirles que me abrí una cuenta en Patreon, también la plataforma Anchor FM, en la cual estoy utilizando como base para distribuir este podcast, tiene también un programa de donaciones, pero también voy a valerme de Patreon para invitarlos, por favor, a que ayuden a hacer este podcast autosostenible. No pretendo hacerme rico con él, pero sí quiero que yo no esté dejando de hacerlo porque me dediqué a buscar trabajo de empaquetador de las compras en algún otro mercado, porque de algo tengo que vivir para ayudar en mi casa y no morirme de hambre. Es decir, quiero que por lo menos este podcast no me genere pérdidas ni incomodidades. Entonces los invito a que por favor hagan sus donaciones. eh, Van a ver los links, los enlaces para que las realicen y bueno, lo dejo a la decisión de ustedes, el monto que quieran donar, serán todos muy bienvenidos y que si los montos son lo suficiente, pues volveré a hacer videos de YouTube, esta vez mucho más visuales, es decir, eminentemente visuales, que es lo que la gente espera ver cuando abre YouTube y no lo que pasaba hasta el año pasado, que los podcasts simplemente eran un video en YouTube con la pantalla en negro y la gente oía pero no veía nada y se frustraba un mundo y perdía interés y me lo reclamaba. Pues bueno, ahora les estoy haciendo un podcast que pueden oír mientras tienen otra aplicación abierta, pueden llevar en diferentes formatos, pueden oírlo en la plataforma que a ustedes más les gusta, al menos 8 o 9 plataformas diferentes, Apple Podcast, SoundCloud, todo eso. Y bueno, nada, espero sus comentarios, espero que les guste, me sugieran temas, hagan sus críticas y que les agrade y que se conviertan en escuchas fijos, porque de verdad a mí dar clase me encanta y me fascina, no porque me guste impartir cátedra y decir la verdad, sino porque simplemente me gusta estimular el intelecto y que la gente se siente a pensar. Créanme que yo también aprendo cuando doy clase, una barbaridad y me gusta tener la obligación de formarme para poder dar algo lo mejor posible. Si vieran todo lo que estuve leyendo anoche para preparar este podcast, simplemente para hacer esos breves comentarios sobre Aristóteles que además son de conocimiento general. Y sin embargo, saqué un montón de diccionarios de filosofía, libros, revisé fechas, tomé apuntes. Bueno, sin más nada que agregar, espero les haya gustado y nos escucharemos más adelante. Chao.